Yo saboreo cuando voy por un sitio donde hay muchas flores y donde, aparte del aroma y todo, si voy por un ambiente oscuro, cuando está nublado, sin yo ver cuando está nublado, no tengo que preguntarlo, tengo una intuición, una cosa, sí. Tiene que ser una intuición. Sí. Yo voy como lo mismo que el que ve, para mí es como si viera. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra. A duras penas, venciendo obstáculos en la oscuridad, esta niña andaluza lleva la luz del flamenco. La voz que emana de su fuerza interior la inscribe con derecho propio en la historia del flamenco. Su nombre era Dolores Jiménez Alcántara. Nace en la Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla, en 1909. Hija de un barbero aficionado al cante, un error farmacéutico le lleva a la ceguera a los 3 días de haber visto la primera luz. Le echaron un colirio en los ojos que le achicharraron las pupilas. Vamos, que mi abuela le tuvo que hacer así para adentro y meterle los ojos dentro a mi madre. Y fue horroroso, horroroso. Sus padres la envían a Madrid, a un colegio municipal para ciegos. Desde muy niña, ella se acostumbra a superar todas las barreras. La ceguera a ella no le impidió ni cantar, ni leer, ni viajar, ni hacer las labores de su casa, que siempre estaba haciendo puntas, estaba haciendo cositas de esas, y jamás la ceguera no fue impedimento. Allí aprende a estudiar por el sistema Braille y se apasiona por la lectura. Sin embargo, su padre pone ciertos reparos cuando aquella niña ciega, que estaba a punto de terminar su carrera de piano, dice que quiere dedicarse al cante. Yo cojo un atillo y me voy a cantar, quiera tú o no quiera, y ya él no tuvo más remedio. Su admiración por Marchena la lleva a debutar en un festival en Morón de la Frontera, la localidad donde creció. Tenía 20 años. Se presenta en Sevilla, en el Salón Olimpia, mientras la bandera tricolor de la República ondea en los balcones. Cuando yo empiezo a escuchar a Niños de la Puebla, es justo cuando empiezan a pasar camiones con banderas y con milicianos y tal. O sea que se escuchaba todo eso y se escuchaban las coplas de política de la Internacional. La joven cantaora ciega actúa en escenarios emblemáticos de Madrid. El vertiginoso éxito le lleva a interpretar el espectáculo Sol y Sombra de Quintero y Guillén. La niña de la Puebla comienza a grabar discos. Uno de los primeros títulos que deja registrados es su versión de Los Campanilleros, más liviana que la de Manuel Torre, y sin duda la creación que más fama le daría a lo largo de toda su carrera. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar. Fue una bomba ella. Eso hasta de Inglaterra, cuando murió, mandaron, los tenía grabado un conjunto de este moderno. Tenían grabado los campanilleros y se lo mandaron. Nos lo mandaron a nosotros. Ya, ya. Tenía un gran repertorio y sus cantes flamencos eran magníficos porque ella dominaba y conocía todos los palos del flamenco. Era una gran cantadora y desde luego era una dama. Era una señora, era cultísima. Pajarillo que está ahí en el campo, gozando el amor y la... En 1933 interviene en una película titulada Madre Alegría, aunque nunca se prodigó en la gran pantalla. Tenía un papelito muy corto y ella
Fue lo único que hizo. Quitado otra película que hice yo con El Príncipe Gitano, también sale ella en La Puerta de un Cortijo. Ay, que no puedo hablar, me emociono, ¿sabes? En La Puerta de un Cortijo con mi hija mayor en brazos, y ella cantaba Los Campanilleros. Buenas tardes. Adiós. ¿Quién es? La Niña de la Puebla. A diferencia de otros artistas de su época, la Niña de la Puebla es una mujer de escenarios. No canta en las fiestas de los señoritos. Su fama se dispara a través de las ondas radiofónicas. La primera vez que pisa una emisora le acompaña el legendario Luis Mariano. Estaba también Luis Yance a la guitarra y cantó en la radio ante el micrófono. Es una cosa entonces no vista, que fuese un artista cantar en una emisora de radio y cantar ante un micrófono. Su popularidad, gracias a los discos dedicados de la radio, llega a niveles extremos, difícilmente comprensibles hoy en día. Se escribía el nombre en letras mayúsculas, en grandes caracteres. Hoy en la Plaza de Toros, o mañana en la Plaza de Toros, la Niña de la Puebla, ¿eh? Y Málaga entera estaba allí en la Plaza de Toros para aplaudir a la Niña de la Puebla. Y siempre que ella aparecía en cualquier escenario, ya fuera el Cervantes, el Alameda, la Plaza de Toros de la Malagueta, su Málaga jamás la defraudó, siempre le respondía. Mi madre la esperaban en los pueblos con la banda de música. Y decirle, por favor, sálgase usted de la cafetería, que me van a romper la cafetería, que me van a romper las mesas. Porque es que era una popularidad. Lo de mi madre fue un escándalo en aquellos tiempos. En 1933 presenta en público a una joven figura del flamenco y de la copla que se hace llamar Juanito Valderrama. Y entonces el padre de Valderrama, pues le estuvo hablando a mi madre y eso, y dice, pues mire usted, yo no le he dejado aquí, por aquí han pasado muchos cantadores, pero no he querido dejar a mi niño con nadie. Pero usted me merece todo el respeto del mundo y con usted sí la voy a dejar. Y entonces lo contrató al espectáculo, lo llevó a Madrid y grabó su primer disco porque mi madre lo llevó a la casa de discos. Es entonces cuando conoce a Lucas Soto Martín. El cantaor se hace llamar Luquitas de Marchena y había nacido en Linares. La Niña de la Puebla lo contrata en su espectáculo. Y fíjate si era valiente, que una mujer en esos tiempos, y invidente, sin su vista, pues le dijo mi abuelo a ella, dice, bueno, a tu novio lo voy a despedir. Así que te quedas sin novio, dice que tu novio va a la calle. Lo hecho del espectáculo, dice, pues si mi novio lo despides tú, a la figura que tiene en el espectáculo también, porque yo me quedo aquí con él. Se incorporará a los espectáculos del Circo Price de Madrid, en donde comparecerían las primeras figuras del flamenco con el fandango como estandarte. Y a partir de cuando grabó sus primeros discos, pues ya el nombre de la Niña de la Puebla comenzó a popularizarse no solamente en España, sino en prácticamente todo el mundo de habla hispana, hasta el punto de que fue una de las enseñas del cante flamenco en el mundo. A pesar de la fama, las estrecheces económicas también alcanzan a la familia. Fue una situación dramática. A ellos que fueron unos tiempos muy malos, pasaron muchas dificultades. Según me han contado sus hijos, dificilísima. Era una mujer que se ganó lo que llegó a tener a base de mucho esfuerzo. Sus hijos prácticamente tenía 5. Sus hijos se criaron en el teatro, en lo alto de los baúles, en los autocares que iban de acá para allá, y cuando ya tuvo coche, pues en su coche, ¿no? Pero ya sabes que la vida de los artistas es así. Cariño, cariño mío, ramito de mejorana. De entre los 5 hijos de la pareja, 2 se dedicarán al arte, Pepe y Adelfa. Éramos una familia de artistas. Hemos criado en el teatro y yo cuando llegaba a los camerinos, la sastra que llevábamos en el baúl ya tenía la cama de mi niña. Mi hermano Pepe se sabe todos los cantes flamencos, todos los cantes de flamenco que tú le pidas se lo sabe, porque como le gusta tanto cantar, y mi madre le decía, pero Pepe, ¿tú dónde has aprendido a cantar de esa manera? Ni ella misma sabía que cantaba así. Adelfa tuvo un debut sensacional de la mano de Valderrama,
que fue a quien ella, la Niña de la Puebla, protegió y se llevó en una gira cuando era jovencito Valderrama, ¿no? Y él de alguna manera quiso pagar ese favor llevándose a Adelfa como cabecera del espectáculo Alegrías de Juan Vélez. La guerra civil rompe las esperanzas de democracia y lleva a numerosos flamencos a la cárcel, al paredón o al exilio. Su guitarrista, Luis Yance, es asesinado en extrañas circunstancias en Madrid. Pepe Marchena está a punto de sufrir un paseo en Alicante. A Dolores le incautan parte de sus bienes. Cuando estalló la guerra tenía yo 3 niños ya pequeños. Sí. Y este movimiento de para arriba, para abajo, perdimos coche, perdimos la casa, piso, todo. En fin, eso fue lo que me trastornó, porque si no ahora mismo estaría yo millonaria y no lo estoy. Ella ganó mucho dinero porque Dolores, en su vida artística, antes de la guerra, pues ya era una gran artista y era muy conocida. Lógicamente, pues esos ahorros ella iba comprando, pues esas fincas y esos cortijos, ese cortijo y esos caballos. Claro, al quitárselo de medio, al intentárselo el gobierno, pues entonces tuvo que recurrir a otros medios de vida, a seguir trabajando, naturalmente, lo que ella ha hecho toda su vida, trabajar y trabajar y trabajar. Que nos llevaba de un sitio a otro huyendo de los bombardeos para que no nos pasara a nosotros nada. Nos metió en Alicante, nos metió en Murcia, en Valencia. Yo nací en Valencia, en plena guerra. Nací en Valencia. Y luego después nos vinimos a Málaga, tenía yo 3 añillos o 4. Tras la guerra civil, y como todos los españoles, la Niña de la Puebla vive un tiempo de silencio y una etapa de miedo. Yo creo que la censura tenía celos del éxito popular de la Niña de la Puebla, porque claro, todo lo que fuera muy popular a aquella estatus político, pues no le venía bien, no le gustaba. Pero por otro lado, ella era tan dulce, tan entrañable, y además no hacía política con sus letras, para nada. Y pasó perfectamente. No hubo represalias ni cosas duras contra ella. Entre los años 40 y 70, la Niña de la Puebla vivirá giras vertiginosas sin descanso. Cada año presenta un espectáculo distinto, compartiendo el escenario con su marido, Luquitas de Marchena. Mi madre y mi padre se adoraban, porque mi padre es que era también una bellísima persona, era una buena persona y un buen artista, era un cantao extraordinario, cantaba los cantes de las minas y cantaba por malagueña, que eso tenía una voz que era un jilguero, y mi madre y mi padre se adoraban. En aquellas giras, ambos popularizan la colombiana Serranía de Brasil. Serranía del Brasil, serranía del Brasil, cordillera. Serranía del Brasil, cordillera americana, tierra de las Amazonas. Y muy bonita, ¿verdad? Eso fue una de las que también, aparte de los campanilleros, esa que hacían los dos, porque Luquitas cantaba maravilloso, cantaba muy bien, era un armonio lo que tenía ahí en la garganta. Así, año tras año, irán surgiendo espectáculos como ópera flamenca, toros y cante. Así canta Andalucía. Normalmente tenían una temática, ¿no? Las obras de teatro, normalmente entonces iban unos cuantos artistas, iban un humorista, los cuadros de baile, y entonces solían durar 1 hora y algo, y además mucho, a pesar de los tiempos malos, pues tenía mucha aceptación porque el cante siempre ha tenido, en fin, tenía muy buena, y los duelos con panzón menos, ¿no? Era una forma de, no había otra diversión, ¿no? El cine o el teatro. Yo he estado en el Monumental en Madrid y han roto las taquillas para ver los espectáculos. Y he ido con Así Canta Andalucía, con Marchena y mi madre y todo, que hemos ido de turné, y los autocares llegar y en las plazas de toros poner el cartel de no hay billete. Eso era digno de eso, no pasa ya. Esos espectáculos, ya no hay dinero para pagar eso. La historia de la Niña de la Puebla es la historia del flamenco del siglo XX. Su larga vida artística le lleva a compartir escenario con genios de todas las generaciones, desde Antonio Chacón, Pepe Marchena o Rafael Farina, hasta Manolo Sanlúcar, José Menese
o Camarón de la Isla. Se forman los buenos ríos, abuelo, padre y tío. Lentamente llegan algunos reconocimientos, incluso la aprobación de los más puristas de la época. Dolores tenía que haber tenido más importancia de la que se le dio entonces. Y además Dolores lo hacía perfectamente normal, perfectamente puro y tal, ¿no? Yo creo que ahí se tenía que haber reconocido más cosas y en más ocasiones. En la Puebla de Cazalla, donde nació, se le recuerda con una estatua y una calle. En 1986, en Málaga, un homenaje reúne en torno a ella a José Menese, a sus propios hijos y a Manolo Carmona, entre muchos otros. Me acudió todo el mundo, ya digo que hubo que esperar que... O sea, que tuvieron que poner que se acabaron las entradas. Aquello fue fabuloso. Esa familia la quería mucho y la quiere todo el mundo, esa familia. Tras actuar en la Cumbre Flamenca, que se celebró en Madrid en 1987, se retira de las tablas. La libertad, recordarle al hombre que quiero que venga a mi reja por la madrugada. Mira, mi vida, pues además del cante, que yo siempre he cantado, pues el amor, que es imprescindible. Me casé muy enamorada y es lo mismo. He tenido y tengo 5 hijos que son 5 soles para mí. Y ahora los nietos y el hogar. En Málaga, en la intimidad de su casa y viuda desde muchos años atrás, Dolores se dedica a sus hijos, a hacer punto y sobre todo a la pasión de toda una vida, leer. A los clásicos españoles los he leído todos. A Pérez Galdós me ha gustado mucho. Me gusta. Y ahora estos modernos, pues bueno, he leído a García Márquez, 100 años de soledad. Este que ha ganado ahora el premio Cervantes, Roas Bastos. Sí. Este me encanta, la lectura hispanoamericana me gusta mucho. Y es que después de la segunda función, llegaba a lo mejor al hotel o a la pensión, si era un pueblo o lo que fuera, y ella toda la noche leyendo. Y decía mi padre, pero Lola, ahora te vas a poner a leer. Dice, sí, tú me dejas que yo la lectura es que... Y ella un libro no le faltaban. La Delegación Nacional de la ONCE, la central desde Madrid, le solía enviar periódicamente todo lo que se publicaba en el sistema Braille para que los invidentes pudieran leer, y la verdad es que te hablaba de cualquier novela, de cualquier autor contemporáneo, lo mismo que cualquier vidente. Y a ella le gustaba mucho la poesía. Era muy culta, leía mucho y estaba muy preparada. Podía pasarse horas escuchándola. Reaparece en escena en 1995. Tenía hambre de escenario, pero las fuerzas le traicionan 4 años después. Sus íntimos cuentan que ella siempre quiso morir en un escenario. A mí no me lo dijo, sino que lo he escuchado decir que había dicho que yo el día que me muera quisiera morirme en un escenario, y creo que así fue. Durante un homenaje, la Peña Flamenca de Huelva sube al escenario. La voz templada y rota de su arte desgarrado quebró. Ella estaba cantando a gusto una y otra canción, una y otro cante, más bien. Pero llegó un momento que dijo, no puedo más. Y allí terminó la vida y el arte. Ella murió como muere una grande, en el escenario cantando. Y además cantando por soleá. Que hasta la soleá que cantó, hizo la salida, está allí en una cosa así, en un muro, está puesta de tamaño natural y está puesto la soleá que cantó. Unos días después, y en vísperas de recibir la medalla de oro al mérito de las bellas artes, muere a consecuencia de una embolia cerebral. Se perdió más que a una gran figura, que lo era, a una gran mujer, a una gran persona, a una vecina muy cercana. Ha significado mucho porque además ha sido una de las primeras mujeres figuras del cante. Que ha sido una madre muy buena, y ¿qué quiere que te diga? Que no tenía que haberse ido, tenía que estar todavía aquí, con nosotros, que siempre nos ha hecho mucha falta. Se ha perdido por lo que es una artista grandiosa,
y una persona maravillosa. Y una mujer extraordinaria. Valiente donde las haya. Esa era mi madre. Pajarillo que está ahí en el campo, gozando el amor y la libertad. Además de los olivos, los trigales, las alamedas, los ríos, los mares y las montañas, la voz de la niña de la Puebla, como la luna, el viento y el sol, forma parte de la naturaleza del sur. Pocillo de la Alameda, y tú que me viste llorar, dile tú pa' que me crea, que venga esta madrugada, que un ratillo